hechos a la imagen de Dios. De todas las criaturas que Dios hizo, de todo lo que existe en el universo, solamente del hombre se puede decir que fue hecho a la imagen de Dios. Nada más de la creación tiene esta característica, que fue hecho a la imagen de Dios. Vamos a dar una definición de lo que significa a la imagen de Dios. El hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios. El hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios. Y esto lo estudiamos cuando veíamos la creación, pero vamos rápidamente a Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre. Y esto es lo que Dios dijo acerca del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este momento de la creación, Dios ya había creado todo lo que existe. Ya es el último día de la creación. Y en el último día, de una manera especial, crea al hombre. Se propone a crear al hombre y dice algo que no dijo de ninguna de las otras criaturas o de ninguna de las otras cosas que creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra que utiliza, imagen y semejanza, son dos palabras. En el original es Tselem y Demut. Y lo que estas palabras significan, la idea que estas palabras nos dan es algo que representa a otra cosa o que es similar pero no idéntico. Entonces, cuando Dios dice hagámoslos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, la idea que estas palabras nos dan es algo que representa a otra cosa o algo que es similar pero no idéntico a lo que representa. Y si tomamos estas definiciones, la idea que estas palabras nos dan, la manera como entenderíamos esta frase sería de la siguiente manera: hagamos al hombre para que sea como nosotros y que nos represente. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo que está diciendo es hagamos al hombre para que sea como nosotros y que nos represente. Cuando entendemos el significado de estas palabras, nos damos cuenta de que no era necesario que la Biblia o que esos versículos se tomaran el tiempo de especificar de qué manera o exactamente cómo el hombre es similar a Dios. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado qué significa ser hechos a la imagen de Dios. Específicamente, ¿qué significa? Y en este momento, o en esta porción en la Biblia, no se nos da una lista de las maneras de cómo somos igual a Dios, porque no era necesario. Lo que la Biblia nos está diciendo es que el hombre es similar a Dios y que representa a Dios. No nos da una lista larga. No tenemos algo como lo siguiente: el hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios de las siguientes maneras.
capacidad intelectual, pureza moral, naturaleza espiritual, dominio sobre la tierra, creatividad, capacidad para tomar decisiones éticas e inmortalidad. No tenemos una lista aquí en la Biblia. ¿Por qué? En primer lugar, es porque una lista como tal nunca va a ser suficiente para explicar o para expresar todas las maneras en las que el hombre es similar a Dios, o todas las maneras en las que el hombre representa a Dios. Además que los términos que se utilizan son bastante claros. La idea que nos da esos términos de a la imagen y semejanza de Dios, se entiende lo que quiere decir. Por otro lado, Génesis, en la creación, en esta porción nos dice, el hombre es creado a la imagen de Dios, es similar a Dios y representa a Dios. Pero de ahí para adelante, el resto de la Biblia nos muestra y nos enseña maneras de cómo somos similares a Dios. El resto de la Biblia nos da más detalles y nos explican de qué manera el hombre es similar a Dios. Y al leer la Biblia nos damos cuenta que si queremos comprender completamente de qué manera el hombre es similar a Dios, tendríamos que comprender completamente quién es Dios y cómo actúa Dios. Y eso es algo que nunca vamos a poder hacer. Dios es un Dios infinito y nunca vamos a poder comprender completamente cómo es Dios, quién es Dios en su totalidad. Por lo tanto, nunca vamos a poder entender completamente de qué maneras nos parecemos a Dios o en qué manera nos parecemos a Dios. Una lista, por más larga que sea, nunca va a contener todas las maneras en que somos similares a Dios. Pero mientras más conocemos de Dios, cuando estudiamos su palabra, cuando experimentamos la presencia de Dios y aprendemos cosas de Él, y mientras más aprendemos de nosotros mismos, más similitudes reconoceremos y más plenamente comprenderemos lo que la Biblia quiere decir cuando expresa que el hombre es a imagen de Dios. Entonces, el punto aquí, con todo esto, son dos cosas. Primero, que la Biblia nos da esta idea clara de que somos como Dios, que somos similar a Dios de una manera especial que ninguna otra criatura lo es, y que representamos a Dios también de una manera especial. Y la Biblia no nos da una lista completa de todas las maneras en que somos similar a Dios, porque no podríamos crear una lista que contuviera o que tuviera todas las maneras en que nos parecemos a Dios. Pero conforme estudiamos la palabra, empezamos a reconocer en nosotros mismos y en lo que la Biblia nos enseña aquellas maneras en que somos similares a Dios. Y conforme más aprendemos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, más nos damos cuenta de más formas, de más maneras en que nos parecemos a Dios. Ahora, poco después de esto, de que estudiamos la creación, de que vimos cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sucede la caída del hombre. El pecado entra al mundo a través de Adán y de Eva. Y les hago una pregunta. ¿Sigue siendo el hombre a la imagen de Dios después de que pecó? Cuando Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, el pecado todavía no existía. Adán y Eva, cuando fueron creados, estaban en este estado de inocencia, de pureza, donde no había pecado. Y eran a la imagen y semejanza de Dios. Y les pregunto a ustedes, después de que pecó Adán y Eva, ¿siguieron siendo a la imagen de Dios? Y todavía aún los hijos
de Adán y de Eva? ¿Seguían siendo a la imagen de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? En realidad, no tenemos que irnos muy lejos, ahí mismo en Génesis, para obtener la respuesta a esta pregunta. Génesis 9:6. En Génesis 9:6 tenemos a Noé y vemos cómo Dios le da autoridad a Noé para establecer la pena de muerte por el asesinato entre humanos. Génesis 9:6 dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Aquí ya es bastantes años después de que el hombre pecó. Muchas generaciones después estamos con Noé. Y Dios le dice: Noé, si una persona matare a otra persona, si una persona mata a otro hombre, esa persona va a ser puesta a muerte, le da la pena capital. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a mi imagen. Ese es el motivo por el cual Dios le da esta ley a Noé. Porque el hombre está hecho a mi imagen, a la imagen de Dios mismo. Vemos entonces que aun cuando existía el pecado, cuando el pecado entró, el hombre todavía mantenía la imagen de Dios. Y el Nuevo Testamento nos afirma esto. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Está hablando de nuestra boca, de nuestras palabras, que están hechos a la semejanza de Dios. Y aquí cuando Santiago dice a los hombres, se refiere a la humanidad en general, no solamente a los cristianos. ¿Y qué dice de estos hombres? Que están hechos a la semejanza de Dios. Aún después del pecado, el hombre sigue manteniendo esta característica de ser portadores de la imagen de Dios. Sin embargo, dado que el hombre pecó, dado que el pecado entró, ya no tenemos la imagen de Dios de la misma manera que la teníamos antes del pecado. Una vez que el pecado entró, aunque seguimos teniendo la imagen de Dios, la pureza moral se ha perdido. Nuestro carácter ha dejado de ser completamente santo o puro, porque el pecado entró. Incluso nuestros pensamientos han sido corrompidos por el pecado. Y en cada aspecto de nuestra vida, en lo que hacemos, en la forma como nos relacionamos, el pecado ha entrado y ha distorsionado o ha corrompido esa imagen de Dios. Seguimos siendo hechos a la imagen de Dios. Seguimos teniendo esa característica de la imagen de Dios. Pero el pecado ha corrompido esa imagen. Ha distorsionado esa imagen. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Cuando Dios creó a Adán y Eva eran rectos, eran puros, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aún después de la caída, somos a imagen de Dios. Todavía somos como Dios y todavía representamos a Dios,
pero la imagen de Dios en nosotros está distorsionada. Somos menos como Dios que lo que fuimos antes de la entrada del pecado. Seguimos manteniendo esa imagen de Dios, pero ya no es como era antes. Ha sido distorsionada por el pecado. Afortunadamente, la historia no termina ahí. No termina con el pecado y nuestra imagen de Dios corrompida. Porque tenemos la redención en Cristo. Cuando estudiamos, sobre todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta, aprendemos que a través de la redención de Cristo, a través del nacer de nuevo en Cristo, podemos crecer cada día más a la semejanza de Dios. Sí, hay pecado en nuestras vidas, nuestra imagen de Dios ha sido distorsionada por el pecado, pero a través de la redención en Cristo podemos recuperar esa imagen que perdimos, esa similitud con Dios que perdimos por el pecado. Colosenses 3, del 9 al 10. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza. Está hablando del nacer de nuevo, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Conforme conocemos más a nuestro Dios, conforme estudiamos su palabra, conforme aprendemos más acerca de la voluntad de Dios, nuestros pensamientos son cada vez más y más los pensamientos de Dios. Nos parecemos más a Dios. Así es como nuestro conocimiento se va renovando y llegamos a ser más como Dios. Y ese es el propósito por el cual Cristo nos ha redimido, para que podamos ser transformados según la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, que al parecer no lo traigo. Sí, está más adelante. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de cómo al tener esa comunión con Dios, al buscar a Dios como a cara descubierta, personalmente, el tener esa comunión con Dios, nuestro ser va siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y poco a poco vamos recuperando esa imagen de Dios que se ha perdido. Vamos siendo más y más como Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito que Dios tiene para todos los que son salvos es que cada vez seamos hechos más y más según la imagen de su Hijo, que nos parezcamos cada vez más a Jesús y por lo tanto recuperemos más y más de esa imagen, de esa semejanza de Dios que se perdió cuando el pecado entró. Y lo hermoso de esto es que un día ese trabajo va a ser completo y vamos a recuperar esa imagen de Dios que se perdió. Es un proceso mientras estamos vivos, por el cual como cristianos debemos de llevar, donde cada vez vamos acercándonos más y más
a esa semejanza a Cristo, pero va a llegar un momento cuando vamos a alcanzar esa imagen que se ha perdido, esa semejanza que se perdió. ¿Cuándo va a pasar esto? Es en el futuro todavía. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por su iglesia y que seamos glorificados. Esa es la promesa que tenemos, de que así como por Adán fuimos sujetos al pecado y el pecado entró, así también por Cristo vamos a ser hechos santos y perfectos. Y la imagen de Dios en nosotros va a ser restaurada completamente. Colosenses 15:49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Está hablando de cómo en ese momento, cuando Cristo vuelva, vamos a ser transformados y vamos a dejar la imagen terrenal atrás y vamos a recibir la imagen del celestial, la imagen de Cristo. Esa imagen, esa semejanza va a ser restaurada. Lo que es interesante es que esa imagen de Dios fue hecha completa o fue hecha perfecta en Jesús. Jesús fue hombre, completamente hombre. Y Jesús representaba perfectamente la imagen de Dios. Colosenses 1:15, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Jesús vemos la semejanza de Dios, la imagen de Dios, completamente perfecta, de la manera como debió de ser o debería de ser antes de que el pecado entrara. Y el gozo que tenemos es el saber que un día vamos a ser transformados conforme a la imagen de Jesús y vamos a recuperar esa imagen. Hay un versículo que me gusta mucho, 1 de Juan 3:2, que captura esta idea de cuando Cristo vuelva y seamos transformados. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De nuevo está hablando de ese momento en el futuro, cuando Cristo vuelva, se lleve a su iglesia y seamos redimidos, seamos transformados, seamos glorificados y recuperemos esa imagen de Dios, esa imagen de Cristo que se perdió. Ahora, en resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, Dios nos creó a su imagen, lo que significa que somos similares a Dios y que representamos a Dios. Entró el pecado en el mundo y no se perdió, no dejamos de ser a la imagen de Dios, pero sí se distorsionó, se corrompió esa imagen de Dios que teníamos. Ya no era como fue con Adán y Eva antes del pecado. La imagen de Dios sigue ahí. Y no solamente para los creyentes, sino para todas las personas, pero ha sido corrompida. Y nosotros como cristianos tenemos el privilegio de que durante esta vida, a través de la redención de Cristo, podemos y debemos cada vez crecer más y más en semejanza a Cristo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para restaurar esas partes de la imagen de Dios que se perdieron por el pecado.
Hasta que un día, cuando Cristo vuelva y seamos redimidos por completo, seamos glorificados, entonces vamos a poder recuperar esa imagen que se perdió en un principio. Vamos a ser a la imagen de Jesús, a la imagen de Cristo, completamente como debió de haber sido desde el principio, antes de que el pecado entrara. Hasta ahorita no hemos visto todavía aspectos o cosas específicas que tenemos que son semejantes a Dios. Solamente hablábamos en conceptos generales, cómo somos hechos a la imagen de Dios y cómo representamos a Dios. Pero sí me quiero tomar el tiempo para ver aspectos o formas específicas de cómo somos semejantes a Dios. Formas específicas de cómo representamos a Dios que ninguna otra parte de la creación lo hace. Como decíamos ahorita, es imposible dar una lista completa, y conforme más aprendemos de Dios y conforme más aprendemos de nosotros mismos, nos damos cuenta de más maneras en las que somos hechos a la imagen de Dios. Pero sí podemos ver grupos generales y aspectos generales de qué significa el que seamos hechos a imagen de Dios. Primeramente, vamos a ver aspectos morales. Nosotros, los hombres, los humanos, somos criaturas morales, lo que significa que somos responsables ante Dios por nuestras acciones y tenemos una capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Tenemos este sentido interno, que algunos le llaman conciencia, que nos permite saber cuando hacemos algo que está mal, sin que nadie nos diga. Sabemos que está bien o que está mal. Y esto es un sentido interno, moral, que nos distingue de los animales. Los animales no tienen este sentido moral, o tienen muy poco. No entienden la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nosotros sí podemos tener esta distinción. Y Dios nos va a hacer responsables por nuestras acciones, por el hecho de que podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando actuamos de maneras que son conforme a la ley de Dios, actuamos en semejanza a Dios. Estamos portando la imagen de Dios correctamente, pero cuando actuamos de maneras incorrectas con el pecado, estamos reflejando nuestra desemejanza, nuestra diferencia de Dios por el pecado que nos corrompió. Pero en este punto, en aspectos morales, los hombres somos únicos en la creación, quizá a diferencia solamente de los ángeles, que los ángeles también son criaturas morales. Pero la demás parte de la creación no lo son. Los animales no tienen ese sentido de moralidad. También el hecho de que seamos hechos a la imagen de Dios tiene aspectos espirituales. Los humanos, nosotros, no tenemos solamente cuerpos físicos, sino que también tenemos espíritu, un espíritu inmaterial. Nosotros podemos realizar actividades
que van más allá del mundo físico, que tienen un aspecto espiritual. Tenemos una vida espiritual que nos permite relacionarnos con Dios. Podemos orar a Dios, podemos alabar a Dios con nuestro espíritu, podemos escuchar a Dios hablarnos. Todos esos son aspectos espirituales que tienen que ver con el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ningún animal puede jamás experimentar la presencia de Dios, por así decirlo, en medio de un tiempo de oración. Los animales no tienen esa capacidad de relacionarse con Dios de esta manera. Es un aspecto espiritual que nosotros tenemos, que tienen que ver con el hecho de que somos creados a imagen de Dios. Y relacionado con la espiritualidad, con esta vida espiritual que tenemos, está el hecho de que los humanos somos inmortales. Suena un poquito raro decirlo, pero los humanos somos criaturas inmortales. Cuando morimos en esta tierra, en este mundo, no dejamos de existir. Viviremos para siempre. Esta es otra manera de cómo somos a la imagen de Dios. Somos seres inmortales. Nuestro espíritu vive para siempre. Los animales no tienen esta característica tampoco. Un animal muere y deja de existir porque no tienes un espíritu. Los hombres tenemos un espíritu. De hecho, cuando vemos la historia de la creación es bien interesante, porque Dios creó al hombre, formó al hombre con sus propias manos del barro, y ahí estaba completito, pero todavía no tenía vida. No fue hasta que Dios sopló su espíritu en el hombre que entonces el hombre comenzó a existir. Ese espíritu que Dios nos dio es lo que nos hace semejantes a Él. Y ninguna otra criatura, además de los ángeles, que son seres espirituales ellos mismos, tienen este espíritu. Ningún animal tiene esta característica. Solamente nosotros los humanos tenemos espíritu, o lo que también le llamamos alma. Podemos realizar actividades espirituales como orar, alabar, escuchar a Dios, y somos criaturas que van a vivir para siempre porque tenemos este espíritu, ese aspecto espiritual, y que es en parte por lo que somos hechos a la imagen de Dios, somos a la imagen de Dios. También tenemos aspectos mentales que tienen que ver con el hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Tenemos una capacidad para pensar, para razonar, para aprender de una manera que ninguna otra criatura en el mundo animal lo tiene. Esa capacidad que tenemos de pensar, de crear, es porque somos hechos a imagen de Dios. Podemos encontrar animales que tienen habilidades para resolver problemas y que podemos llamarlos inteligentes. No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, los cuervos aprenden a utilizar herramientas para resolver problemas. Son muy inteligentes. Los delfines son muy inteligentes también. Pero aun cuando los animales pueden mostrar estas señales de inteligencia que se pueden considerar avanzadas, ningún animal tiene la capacidad de razonar abstractamente, de tener razonamiento abstracto. Eso es algo que solamente los humanos tenemos. Ningún animal nunca jamás se ha puesto a pensar en problemas éticos o en problemas morales.
o en filosofía. No tienen esa capacidad de razonamiento abstracto. Cuando un león se come a una gacela, no se para a pensar si lo que hizo está bien o está mal. No se para a pensar si la gacela quizá tenía hijos que ahora van a estar solos, sin nadie que los proteja. No es algo que le pasa por la cabeza a los animales porque no tienen esa capacidad, primeramente de hacer un juicio moral, de distinguir entre lo bueno y lo malo, y en segundo, de hacer un razonamiento abstracto. Va más allá de los animales. Ningún animal tiene esta capacidad. Incluso los chimpancés, que pudiéramos decir que son los animales más inteligentes, no tienen esa capacidad tampoco. Nunca vas a ver un grupo de chimpancés sentados discutiendo problemas de ética o problemas de teología o discutiendo la Trinidad, por ejemplo. Ese aspecto, esa capacidad mental que los humanos tenemos de hacer juicios morales, de pensar abstractamente, la tenemos porque somos hechos a imagen de Dios. Y ningún animal va a compartir esa capacidad con nosotros los humanos. También el hecho de que somos hechos a imagen de Dios tiene aspectos relacionales. O sea, de la manera como nos relacionamos con otras personas y cómo nos relacionamos con Dios. Además de la capacidad especial que tenemos de relacionarnos con Dios por el aspecto espiritual que existe en nosotros, también hay otros aspectos de nuestras relaciones interpersonales con otras personas que tienen que ver con el hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Y de nuevo, comparándolo con los animales. Hay animales que tienen esa capacidad de crear sociedades, de relacionarse, de vivir como grupo o como manada, pero nunca van a tener la profundidad, la armonía que nosotros como humanos somos capaces de tener, de experimentar. Ninguna relación entre los animales se va a comparar, por ejemplo, a la relación que existe entre el matrimonio, entre el esposo y la esposa. Está a un nivel completamente diferente. Las relaciones que existen entre la familia, con los hijos, con los padres. Las relaciones que existen entre la iglesia, cuando en comunión venimos, adoramos a Dios, convivimos, oramos los unos por los otros. Esos aspectos de nuestras relaciones interpersonales que como humanos somos capaces de tener son porque somos hechos a imagen de Dios. Tienen que ver con el hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Y ningún animal va a poder experimentar este tipo de relaciones como nosotros lo podemos tener. Además, el hombre es como Dios en la forma de cómo nos relacionamos con la creación. Dios nos dio una tarea muy específica, o le dio a Adán una tarea muy específica cuando creó al mundo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Qué tarea le dio Dios a Adán? ¿Y que hiciera qué con ellos? Que los gobernara, que se enseñoreara sobre la creación. Dios le dio al hombre el derecho de gobernar sobre la creación. Incluso Dios nos va a dar la autoridad de juzgar a los ángeles, que son parte de la creación. Entonces, la forma de cómo nos relacionamos con la creación, esa autoridad que tenemos sobre la creación, es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De nuevo, esta lista no es una lista completa, nunca vamos a poder dar una lista completa, pero sí nos da una idea de aquellas maneras
o aquellas formas especiales en que somos como Dios. Aquellas formas que ninguna otra parte de la creación comparte, que tienen que ver con que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a todo esto hay un aspecto muy práctico del ser hechos o de entender que somos hechos a la imagen de Dios. Tiene que ver con nuestra dignidad como portadores de la imagen de Dios. Es importante que como cristianos reflexionemos en esa posición de honor que Dios nos ha dado al hacernos portadores de su imagen, al crearnos a su imagen y semejanza. Y el darnos cuenta que de toda la creación, nosotros somos los únicos de los que se dice que somos hechos a su imagen y semejanza. En realidad nosotros somos la culminación de la obra perfecta que Dios hizo en la creación. Y aún en nuestro estado de pecado, aún después de que hemos caído, seguimos reflejando la imagen de Dios. Y conforme crezcamos más y más en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestra relación con Dios, vamos a irnos acercando más y más a esa imagen de Dios. Vamos a ir recuperando esa imagen que se ha perdido. Lo otro que es importante es reconocer que todo humano, toda persona comparte esta imagen de Dios. Comparte el hecho de que es hecho a imagen de Dios. Y no importa el pecado, no importa si tiene alguna discapacidad, alguna enfermedad, no importa de qué raza, no importa la edad. Todas las personas tienen este derecho innato de ser tratados con dignidad por el simple hecho de que fueron creados a imagen de Dios. Y hay algo muy interesante con esta idea. En Estados Unidos existe, al igual que en México también, pero es más clara en la Constitución de los Estados Unidos, existe esta idea de derechos irrevocables que cada persona tiene. Y ahí mismo en la Constitución se establece que esos derechos los tenemos por el hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de que el valor que tenemos como personas, la dignidad que tenemos como personas, es por el hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Y también nos debe de ponernos a pensar en la forma de cómo tratamos a las demás personas. Porque todos y cada uno de ellos son hechos a la imagen de Dios. Sin importar la raza, sin importar la posición económica, sin importar su inteligencia, su estatus social, todos tenemos esa dignidad innata que viene del ser hechos a imagen de Dios. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal el aborto? ¿Por qué no es correcto o qué es lo que hace que el aborto sea algo malo ante los ojos de Dios?
Y es simplemente por el hecho de que aún un bebé en el vientre de su madre tiene la imagen de Dios. Ese es el único motivo por el cual está mal. Porque aún en el vientre, esta persona tiene la imagen de Dios, está hecho a la imagen de Dios. Es por eso que está mal. Al igual que sea cual sea la circunstancia o la situación de una persona, siempre va a tener la imagen de Dios y por lo tanto siempre va a tener esa dignidad innata en él. Debe de afectar la forma de cómo tratamos a los demás y también debe de afectar la forma de cómo nos vemos a nosotros mismos. El día de hoy es tan común encontrar jóvenes o encontrar adultos que tienen muchos problemas de depresión, que no le encuentran sentido o propósito a su vida. Pero si se dieran cuenta de que somos portadores de la imagen de Dios, que no somos el resultado de simplemente procesos aleatorios, que no somos resultados de la casualidad, que tenemos un propósito, que tenemos un valor innato que tiene que ver, que viene del hecho de que somos creados a la imagen de Dios. Pero el momento en que dejamos de lado esta idea de que los humanos poseen la imagen de Dios, que es muy común en la sociedad de ahora, en las ideas de ahora, nos hacemos simplemente como otro animal. Y a veces se refiere a los humanos como animales que son un poquito más avanzados nada más, un poco más inteligentes, pero somos animales al final de cuentas. En realidad, lo que nos diferencia de los animales es que tenemos la imagen de Dios. Es lo que nos da valor, es lo que le da sentido a nuestra vida y es lo que nos da dignidad, que poseemos la imagen de Dios. Entonces, en resumen, rápidamente, Dios nos creó a su imagen y somos los únicos, la única parte de la creación que Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Es lo que le da sentido a nuestra existencia, lo que eleva a la humanidad a un nivel por encima de todo lo demás de la creación. El pecado ha distorsionado esta imagen, pero la seguimos teniendo. Y conforme avanzamos en nuestro crecimiento como cristianos, en nuestro conocimiento a Cristo, cada vez nos vamos haciendo más y más a la imagen de Cristo. Nos vamos pareciendo más a Cristo y vamos recuperando esa imagen que se perdió, que se distorsionó. Hasta que un día, cuando Cristo vuelva, vamos a ser restaurados, glorificados y vamos a recuperar esa imagen por completo. Y el hecho de que seamos hechos a la imagen de Dios afecta o tiene muchos aspectos en nuestra vida. Aspectos morales, que podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, espirituales, que podemos comunicarnos con Dios, que podemos alabar a Dios y que somos criaturas que van a vivir para siempre. Aspectos mentales, esa capacidad que tenemos de pensar, de resolver problemas, del pensamiento abstracto, es por la imagen de Dios. Y la forma de cómo nos podemos relacionar con Dios y con los demás tienen que ver con el hecho de que somos hechos a la imagen de Dios. Con esto terminamos el tema de hechos a la imagen de Dios y en el siguiente estudio vamos a continuar un poco con este tema de la forma de cómo Dios nos creó y tiene que ver con el aspecto espiritual que Dios nos ha dado
como humanos. Tiene que ver con el hecho de que somos espíritu y que somos cuerpo. Pero eso es tema para la siguiente ocasión. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, porque nos has dado ese privilegio de ser hechos a tu imagen y semejanza. Y aún cuando hay pecado, Señor, seguimos manteniendo ese privilegio, Padre. Y nuestro deseo es cada vez ser más como tú, recuperar esa imagen que se perdió, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que cada vez nos parezcamos más a ti. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.